Vivir lo sobrenatural. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Por eso, en este tiempo especial, ayunamos y buscamos la presencia de nuestro buen Dios. Les compartimos el tema de hoy. Bienvenidos. Hola familia, bienvenidos a este tiempo de ayuno, ya llegando al día número 12, muy cerca del final de lograr la meta propuesta. Nosotros pues muy agradecidos con el Señor por todo lo que está haciendo, por todo lo que ustedes nos cuentan, esos hermosos testimonios y muestras reales de la unción y lo sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y pues para seguir completando este tiempo de ayuno, el ayuno de viviendo lo sobrenatural, hoy vamos a estudiar un tema llamado escudriñando las Escrituras. Y es que si nosotros pensamos en la palabra de Dios en términos humanos de lo que es la palabra de Dios, ese proyecto, ese libro definitivamente es una tarea titánica. Solo pudo haber estado propuesta y ejecutada por la mano de Dios. Si nos ponemos a pensar, la Biblia contiene las escrituras de más de 40 autores, escrita durante 1500 años en 3 continentes, en 2 idiomas. Tiene muchísimas características sobrenaturales, espectaculares, la palabra de Dios. Y pues eso solo nos da una idea de lo importante, lo fundamental que es. La palabra de Dios es el manual de vida para usted y para mí. Es esto que Dios escogió para mostrarnos de su persona y para mostrarnos también el estilo de vida que Él tenía para nosotros, para poder escudriñar las Escrituras, para poder acercarnos a Dios a través de su palabra. Es importantísimo que aprendamos a escuchar. Escuchar es la clave para el aprendizaje de la palabra de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos profetas no se dispusieron a escuchar la palabra de Dios? Y a través de esa actitud o por esa actitud de escuchar la palabra de Dios, ellos pudieron transmitir el mensaje de lo que Dios tenía para nosotros. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo. Jesucristo mismo vino a traer un mensaje que nosotros necesitábamos escuchar. El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, el plan de salvación cumplido en su persona, en un acto de fe cuando creemos, somos salvos. Todo eso está escrito en la palabra de Dios, porque nosotros necesitamos aprenderlo una vez que nosotros escuchemos, nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios. No hay duda de que la palabra de Dios, ese manual de vida, fue inspirado y protegido por el Espíritu Santo para que usted y yo hoy contemos con un manual. Miren lo que dice Romanos en el capítulo 15, el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué más sino entender que la palabra de Dios fue escrita para que nosotros hoy conozcamos a Dios? Por eso el problema está en no escuchar la palabra de Dios. Cuando yo no le presto atención a la palabra de Dios, yo no tengo cómo conocer a Dios, no tengo cómo tener un fundamento, unas bases para hacer su voluntad. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no podemos conocer a Dios. Y si no nos conocemos, no lo conocemos a Él, nos perdemos, porque en esa palabra está la vida para nosotros. Miren qué claro lo dice Oseas en el capítulo 4, el versículo 6. Vamos a leer la primera parte que dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es necesario escuchar a Dios, conocer a Dios, obedecerle a Dios. Y para eso yo tengo que conocer de su palabra. Juan
en la primera de Juan, en el capítulo 2, del 3 al 6, nos habla un poquito de lo importante que es aprender a escuchar la palabra de Dios para poder hacer su voluntad. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros queremos glorificar a Dios con nuestra vida, si nosotros queremos ser un ejemplo vivo de que tenemos un Dios que es poderoso, que es maravilloso en todos los sentidos y que es un Dios vivo, nosotros tenemos que vivir conforme a su voluntad. Y la única forma de lograrlo es escuchando de la palabra de Dios, permitiéndole al Espíritu Santo que haga vida en nosotros su palabra. Pero hay un pasaje que a mí siempre me ha impactado y creo que revela mucho sobre la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios, y está en Primera de Samuel 15:22, que dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová. Escuchemos muy bien la respuesta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los corderos. Este pasaje nos apunta a dos cosas importantísimas. Escuchar. Solo si yo escucho la palabra de Dios, si yo le permito al Espíritu Santo que haga vida para mí el mensaje que está en el manual de vida, yo voy a poder obedecer. Y esa obediencia es la forma más genuina en que nosotros, los hijos de Dios, le decimos al Señor: Señor, te amamos. Nuestra vida te pertenece. Porque es escuchar la palabra de Dios, se hace vivo en nosotros porque nos transforma. La palabra de Dios, que es vida, nos transforma, nos renueva, nos lleva al carácter de ese varón perfecto. Y entonces nos convierte en hijos obedientes, no solo en personas que decimos que amamos a Dios, que le glorificamos, que le honramos. No, nos convertimos en personas que le creemos a Dios porque lo hemos escuchado y entonces lo vamos a obedecer. Y en la obediencia está la clave para glorificar nuestra vida. Nuestra vida debe ser una canción de gloria, de obediencia a Dios. La obediencia es la forma de alabar a Dios. Una vez que hemos escuchado, nuestra vida es transformada y obedecemos a Dios, porque cuando obedecemos a Dios, le amamos a ese Dios todopoderoso que pone su mirada en nosotros. Cuando obedecemos es porque conocemos a ese Dios al que le estamos creyendo, honramos su palabra, respetamos lo que Él dice, creemos lo que Él dice y sobre todo vivimos en su amor. Pero para eso es necesario escuchar, estudiar, conocer lo que está escrito en el manual de vida para nosotros. Lucas 14:35 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí el Señor Jesús se está refiriendo a que abramos nuestros oídos espirituales. Es necesario que escuchemos a Dios, que eliminemos, es la palabra más correcta, de nuestra vida el ruido que estorba el escuchar la palabra de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo se revele a nosotros, para que el Espíritu Santo nos ayude, nos recuerde, nos explique, nos ayude a entender.
y hacemos vida para nosotros la palabra de Dios y se hace realidad el proceso teoterápico. La palabra de Dios me transforma porque me confronta, porque me trae respuesta, porque me desafía. Yo necesito conocer la palabra de Dios. Yo necesito escuchar de la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado esta familia espiritual, esta familia de este camino para que nos sostenga, para que nos ayude, para que nos guíe en este conocimiento de la palabra de Dios. Pero el conocimiento, el escuchar la palabra de Dios es algo que usted como hijo de Dios tiene que hacer. El que tiene oídos para oír, que oiga. No lo que otro le dice de la palabra de Dios, sino lo que usted escuchando, escudriñando la escritura bajo el liderazgo del Espíritu Santo va a descubrir de la palabra de Dios. Vamos a descubrir esa maravilla de entender cuál es el Dios al que le estamos creyendo y su plan maravilloso para nosotros. Recordemos Hebreos 12:1 que dice claramente: por tanto es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Hay que ponerle atención a lo que está escrito en la palabra. Nosotros tenemos que darle prioridad al conocimiento del manual de vida diseñado para nosotros. Y es que es la forma en la que nosotros activemos el proceso de fe, el beco. Es la forma estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, que estamos buscando de Dios. ¿Buscándolo para qué? Para que nosotros podamos escucharle, creerle, obedecerle. Es necesario ese proceso en nuestra vida, empezando por encontrar la respuesta, la guía, la dirección en el manual de vida. Jesús nos hace muchísimo énfasis en que escuchemos la palabra de Dios. El Señor Jesucristo sabía que usted y yo necesitábamos un parámetro a seguir. Necesitábamos un manual donde iba a estar escrita la revelación de nuestro Dios, la revelación de su plan maravilloso, de su amor para nuestras vidas. Necesitábamos que el Espíritu Santo nos ayudara, nos revelara. Por eso hizo tanto énfasis en escuchar la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, entendemos la necesidad que tenemos del liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que dejar la pereza, la falta de concentración, buscar la mejor manera, el mejor momento, tener la mejor actitud para escuchar la palabra de Dios. Y es impresionante como en el Apocalipsis, en esa revelación al apóstol Juan, nuevamente 7 veces Jesús le dice a Juan que hay que escuchar lo que dice la palabra de Dios. En los capítulos 2 y 3, 7 veces usted lo va a encontrar. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oídos, oiga que dice el Espíritu a las iglesias. Abramos nuestros oídos espirituales. Necesitamos de nuestros oídos espirituales para que nuestra fe se desarrolle. Romanos 10 del 16 al 17 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se activa con el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios toma vida cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre mí, me enseña, me ayuda a entender, me recuerda lo que está escrito en la palabra de Dios. Es necesario escudriñar la palabra de Dios. Es la revelación que usted y yo necesitamos para permanecer en una vida sobrenatural. Solo el conocimiento de la palabra de Dios me ayuda a vivir, no una vida de palabras bonitas, sino una vida de poder y de unción en el Espíritu Santo. Yo necesito conocer la palabra de Dios, y el conocimiento de la palabra de Dios marca la diferencia en la vida de un cristiano. El cristiano que no lee la palabra de Dios vive un cristianismo mediocre, muy limitado
en el poder de Dios, muy limitado en el trato, en su proceso teoterápico personal. Pero un cristiano que escudriña la palabra de Dios empieza a conocer al Dios al que le está creyendo, y el Espíritu Santo encuentra un terreno fértil para manifestarse y que esa persona tenga una vida de poder, una vida de unción. Y hoy, pues ese es el desafío que tenemos en este tiempo de ayuno, de viviendo lo sobrenatural, vivir una vida en la plenitud de la unción del Espíritu Santo. Vamos a desafiarnos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a desafiarnos a estudiar la palabra de Dios, a conocer ese manual de vida como algo prioritario para usted y para mí. Es el tiempo, familia, de que conozcamos el manual de vida. Vamos a orar. Señor, gracias por ese manual de vida que nos has entregado. Gracias, Señor, porque en sí mismo es un milagro, es una muestra de tu poder, de tu misericordia hacia nosotros como tus hijos. Es una muestra de tu amor. Tú has tenido el cuidado de que nosotros podamos recibir ese bendito libro donde podemos encontrarte, donde podemos conocerte y sobre todo donde podemos entender tu plan para nosotros. Gracias, Señor, porque ese libro nos lleva a comportarnos, a conducirnos como tú quieres. Nos lleva a conocerte, a conocerte, a conocerte y a honrarte con una vida de testimonio, una vida que te glorifique. Espíritu Santo, sabemos que tú puedes traer vida a la palabra de Dios y vida a nosotros. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú enseñándonos, recordándonos, ayudándonos, revelándonos al Padre a través de la palabra de Dios. Danos sabiduría, danos entendimiento y que sea tu unción y poder sobrenatural sobre nosotros, haciendo vida para nosotros la palabra de Dios. Señor, oh Dios poderoso, te queremos conocer, queremos hacer tu voluntad. Por eso, Espíritu Santo, te damos permiso de que hagas con nosotros lo que sea necesario para que nos convirtamos en amantes de la palabra de Dios, que alimentarnos, que conocer, que estudiar tu palabra sea fundamental para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda. Gracias, Señor, por la muestra de amor tan grande que nos das al tener cuidado para construir ese manual. Gracias, Jesucristo, por la inspiración, por tu sacrificio, por lo que tú ejemplificas para nosotros. Gracias, Dios, bendito y alabado seas. Quedamos delante de tu presencia desafiados a conocer el manual y desafiados también a glorificarte con toda nuestra vida. Te alabamos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Bueno, familia, ya estamos cumpliendo esta meta, desafiados a seguir viviendo en lo sobrenatural. Queremos cada día más de ti, Señor. Ese es el lema que tenemos ahora. Te hemos conocido y queremos más. Familia, un abrazote, que Dios les bendiga y ustedes saben que estamos para servirles. Chao, chao. Recuerda, su palabra nos dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Tu familia Iglesia, este camino te ayuda a crecer y a creerle a Él. Juntos vamos a vivir en lo sobrenatural. Gracias por acompañarnos.